Hola queridos, soy el pastor José Prado, pastor de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Antofagasta. Reciban un abrazo cariñoso de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, aquí en la ciudad de Antofagasta, valga la redundancia. Y si alguno de ustedes alguna vez, cierto, pasada la cuarentena, están por acá, pueden aprovechar de visitarnos, ¿ya? Así que reciban un gran abrazo a la distancia. ¿Ya? Con el pastor Jonathan nosotros nos hemos preguntado cuándo nos vamos a invitar a predicar, qué sé yo, y esta fue ya una oportunidad que tenemos para compartir con ustedes. El pastor también va a estar ahí compartiendo con nosotros en este tiempo. Muchas gracias a los hermanos, cierto, que acompañaron en la liturgia y en este tiempo. Gracias por la lectura del texto bíblico. Y como ustedes ya vieron, es un texto que parece un poco amplio, pero lo que hice el día de hoy fue únicamente leer, cierto, el texto en su contexto, porque vamos a estar ubicándonos de manera más concreta en los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Pero no podemos entender y comprender este pasaje si no estamos, ¿cierto?, en todo el contexto. Y yo sé que quizás ustedes ya han estudiado el libro de Habacuc, y el libro del profeta Habacuc nos muestra que él vivió en las últimas décadas del reino del sur de Israel, en un tiempo de injusticia, en un tiempo de mucha idolatría. Él vio en el horizonte, ¿cierto?, la clara amenaza babilónica, y esas no eran buenas noticias que ellos pudieran, o los judíos o los israelitas pudieran recibir. Pero a diferencia de otros profetas, el profeta Habacuc lo que hace no es venir corriendo y acusar, ¿cierto?, al pueblo de Israel, amenazarlo, decirlo, cuidadito tu boquita lo que hace, cuidadito tus ojitos lo que están mirando. El texto de Habacuc es un texto en profundo diálogo con Dios. Mientras el pastor Eugene Peterson nos cuenta que todos los profetas de alguna u otra manera son toscos, son duros, vienen, cierto, a veces con el palo o con el látigo. Y esto puede ser muchas veces de manera tosca, de manera ruda, como en algunos aspectos podríamos escuchar a Jonás, ¿cierto? O incluso podría ser de una manera un poco más sutil, un poco más académica, un poco más estilizada, como Nehemías, o incluso podría ser únicamente a través de un lamento con el profeta llorón, que es Jeremías. Pero lo que dice Peterson es que justamente Habacuc pone en su boca nuestra voz, pone en su boca nuestras palabras, nuestro reclamo, nuestras quejas. ¿Por qué? Porque Habacuc lo que está tratando de hacer es que él cree que Dios es profundamente bueno, a pesar de la maldad, a pesar de las tragedias del mundo. Si lo que está haciendo Habacuc, él está lamentándose, ¿ya? Como el libro de Salmos, o en algunas perspectivas, como algunas personas dicen, algunos estudiosos, Habacuc es un pequeño Job, un pequeño Job. Entonces él está presentando este lamento, esta queja, y esto es clave para entender el mensaje, ¿cierto? Primeramente, lo que encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Habacuc, de lo que el profeta está diciendo. Y estas quejas nos dicen dos respuestas frente a lo que, entre comillas, la demanda que Habacuc está haciendo. ¿Por qué? Porque la vida en Israel se ha puesto horrible. La vida en Israel ha sido quizás una vida de renuncia. La Torá, ya la palabra de Dios, ha sido ignorada, y ha llegado la violencia, la injusticia, y todo esto está siendo tolerado por líderes corruptos, líderes que están aceptando la corrupción de un lado a otro. Entonces, lo que Habacuc está haciendo es que está clamando a Dios que Él haga algo. Pero en medio de este reclamo pareciera ser que nada parece cambiar.
pero de repente algo ocurre, ¿ya? En medio de toda esta corrupción, en medio de este reclamo, Dios responde, Dios entrega sus respuestas y nos vamos a encontrar con dos respuestas. La primera es que vamos a encontrar que Dios le responde a Habacuc y le dice: tranquilo muchacho, yo sé que tú estás pensando que nada está ocurriendo, pero te voy a decir algo: desde el norte va a venir el castigo para ustedes. Estoy levantando a un pueblo, ¿cierto? A los caldeos, que van a venir con sus caballos, que van a venir con sus espadas, que van a venir en medio de todo esto. Y resulta que Habacuc queda ahí pensando y queda mucho más anonadado y dice: chupaya, ¿qué onda? Señor, los babilonios son peor incluso que nosotros. Los babilonios son terribles. Ellos castigan, son idólatras. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que tú quieras, entre comillas, traer esta disciplina, así que lo podemos decir así, trayendo esto? Y ahí vamos a ver, ¿cierto? En el capítulo 2, a Habacuc colocándose como un centinela, mirando más allá, mirando un poco más allá de aquello que se quiera ver, y Dios le dice: yo te voy a entregar un mensaje, pero quédate ahí, tranquilo, espera, sentadito, y lo que tú tienes que hacer es que tienes que colocar y escribir esto en unas tablillas, escríbelas con cincel. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea, para que todo el mundo escuche lo que va a ocurrir y el juicio y la justicia que yo voy a hacer. Entonces nos encontramos en este contexto, nos encontramos en este claro contexto de Habacuc, donde los versículos del 1 al 4 son una especie de interludio, son una especie, entre comillas, de espera lo que está ocurriendo. Y el día de hoy, en medio de esta situación, de una situación difícil, de una situación compleja, pareciera ser que el tiempo de Habacuc no es un poco diferente al nuestro. Porque si hablamos de corrupción, vivimos en un tiempo de corrupción. Si hablamos de dolor y sufrimiento, vivimos en un tiempo de dolor y sufrimiento. A pesar de estos miles de años que nos separan entre el pueblo de Israel antes de ser llevado cautivo a Babilonia, ¿cierto? Nos encontramos que pareciera ser que el mundo de Habacuc no es tan diferente. Estoy seguro que algunos de ustedes ya hizo su reclamo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de dolor y sufrimiento. Es posible que algunos de ustedes ya hayan pasado, que hayan sido infectados por el COVID-19. Incluso es posible que algunos de ustedes hayan perdido algún familiar, hayan perdido algún pariente cercano en medio de esta circunstancia. Y qué terrible ver que no puedes enterrar a tus seres queridos, que no puedes acompañar, que... Oye, nos pasaba a nosotros como familia, unos parientes cercanos junto a mi esposa, un matrimonio súper joven con sus hijos pequeñitos. Oye, estaban ahí aislados. Qué terrible no aislarte para no contagiar a tus hijos. Tú estás contagiada, tomar todas las medidas de resguardo, pero sentir que a pesar de eso, a pesar de todas las medidas, tus hijos están casi en abandono y los niños tenían que estar ahí haciendo sus cosas. Difícil, complejo. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy están levantando su voz como Habacuc diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo está ocurriendo esto? Y la voz específicamente de lo que estamos viendo es: ¿por qué callas? Específicamente vemos esto de los versos 12 al 17. ¿Por qué callas, Señor, en medio de este pueblo tan rebelde, en medio de este pueblo tan cruel? Los caldeos, los babilonios, un pueblo idólatra, un pueblo, ¿cierto?, que el día de hoy sabía el pueblo de Israel que algo malo iba a ocurrir como juicio al pecado. Y el día de hoy nosotros podríamos pensar que hay situaciones en nuestra vida y situaciones en nuestra existencia que parecieran ser que esto nos recuerda un comercial. Yo no sé si ustedes recuerdan algunos años atrás, aproximadamente 10 años atrás, nos encontrábamos con el siguiente comercial, ¿cierto? Que lo protagonizaba Felipe Larraín, ¿ya? Y
estaba él en un bote, ¿cierto? Con un gorrito, remando y llevando a algunas personas que estaban en el medio del lago. Imagínate, en el lago Villarrica, qué sé yo, remando. Y les dice, está bonito el lago, ¿cómo están las cosas? Está caminando bien la cosa, pero ya viene marzo. Viene el pago de la matrícula de los niños, el uniforme, los útiles, que hay que pagar, ¿cierto?, el permiso de circulación y un sinnúmero de cosas. Y la cara de las personas que estaban en el bote, que tenían que estar disfrutando y empiezan a quedarse como que algo ocurre. Y de repente dice, se te apareció marzo, ¿cierto? Y les dice, ¿y qué ocurrió? Este comercial, con este insight, lo que trajo fue que las personas se asustaron, y en esa época esa campaña de comercial trajo el éxito, entre comillas, de ventas más grande en los bancos que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque las personas se asustaron y dijeron, necesitamos este tipo de crédito. Hoy, el día de hoy, vemos que todos los bancos apelan a este mismo principio. Se te apareció en marzo, ¿cierto? Pero no importa cuán bueno hayan sido los años anteriores, hasta antes de octubre. No importa cuán bueno haya sido tu vida en los últimos años. Las cosas pueden empeorar. Y es justamente lo que dice este comercial. Estás paciente, está todo súper bien. Sí, mira ahí, eso es lava. Y viene para acá, viene rapidito. No importa cuán optimistas sean muchas veces las perspectivas. El problema y el tema es que desde la perspectiva de la sabiduría bíblica, la perspectiva nos enseña que humanamente las cosas, entre comillas, no van a mejorar. Siempre pueden empeorar. Pero Dios quiere que tú vivas por fe y que vivas el poder de esperar en el Señor. Dios quiere que tú vivas por fe y que tú vivas el poder de esperar en el Señor. Te lo digo una tercera vez. Dios quiere que tú vivas por fe y que tú vivas el poder de esperar en el Señor. Y eso no es fácil, porque en definitivas cuentas, ¿qué es vivir por fe? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de vivir por fe? Y en primer lugar, cuando hablo de vivir por fe, quiero referirme a que estoy hablando a esperar sin rendirse, ¿ya? Esperar sin desesperarse, esperar sin ahogarse, sin sentir que nos estamos ahogando. En este tiempo de cuarentena, yo sé que ustedes han tenido un tiempo difícil. Por ejemplo, Iglesia 1, ¿ya? La 12ª iglesia, en este caso, ustedes son, me parece, no sé si tengo otro conocimiento, son la única iglesia que tienen Santa Cena todos los domingos. De manera tradicional y de manera normal, las iglesias en la IPC, dijo el Jonathan, las iglesias en la IPCH, tienen Santa Cena una vez al mes, que sería lo normal. Pero ustedes han avanzado un poco más allá en el tema de la comunión, uno con Dios, y también en el tema de la vida comunitaria entre ustedes. Por lo tanto, tener que esperar estos últimos 4 meses, solo Dios sabe cuán terrible ha sido para ustedes. Solo Dios sabe cuán terrible ha sido tener que esperar en esta perspectiva, ¿cierto?, de lo comunitario. Sí, Zoom puede ayudar, sí, el teléfono puede ayudar, pero sabemos que nada reemplaza el espacio comunitario. Nada reemplaza el espacio comunitario. Y por lo tanto, así como el día de hoy nosotros estamos sufriendo y llevamos y entendemos este contexto, Habacuc estaba viviendo en esta misma perspectiva. Y en el versículo que nosotros tenemos aquí, en el versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y aquí nosotros nos encontramos con la orientación
¿cierto?, de Habacuc, esperar, o sea, tener paciencia, no rendirse, estar ahí sin desesperación. Este versículo en medio de este espacio, ¿qué contexto? Un contexto de injusticia, un contexto de idolatría, un contexto de mal. Es terrible, queridos. A partir del versículo 5, versículo 6, nos encontramos en el texto de Isaías, como ustedes ya lo leyeron, entre 5 o 6 ayes, depende, cierto, de algunos estudiosos, pero 5 ayes o 5 ayes en este espacio, que el texto bíblico nos va a mostrar lo siguiente. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que codicia, cierto, injusta ganancia. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Ay del que ha de beber, ¿cierto? O da de beber a su prójimo, a emborracharlo. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda. Este texto, ¿cierto? El versículo 1 al versículo 4 es como un pequeño sándwich, ¿cierto? Donde en la parte de abajo del pan tenemos el reclamo de Habacuc del versículo 2 al versículo 17. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Por qué no estás respondiendo? Pero del versículo 5 en adelante queda de manifiesto cómo Dios va a tratar a este pueblo, el por qué los va a tratar así. En estos hay de decir, este será el juicio. Hay de aquellos que no han tomado en cuenta la palabra del Señor. Y en primer lugar, lo que estamos viendo y lo que dice Habacuc es que vivir por fe es esperar sin rendirse. Vivir por fe es esperar sin tener esta desesperación en el corazón. Pero ¿cómo podemos esperar sin rendirnos? ¿Cómo podemos esperar sin desesperarnos? De dos maneras. La primera es que para poder esperar, ¿cierto? Y poder vivir por fe esta esfera, lo primero que hay que hacer es que hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Santiago capítulo 4 nos va a enseñar, ¿cierto?, que es importante que sigamos la voluntad de Dios. Que tenemos que algunas personas pensando, oye, hay que vivir haciendo esto o aquello. Pero ¿qué es lo que nos enseña Santiago? La frase de Santiago es maravillosa. Tenemos que aprender a tener paciencia y a esperar en la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no es lo que yo deseo. ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que está diciendo Santiago? Que nosotros nos creemos omniscientes, ya que nosotros lo sabemos todo, que tenemos respuesta para todo. Lo que Santiago está diciendo es, no lo sabes todo, no lo sabes todo. Espera sin rendirte. Espera sin desesperarte. Espera de manera humilde. Y en segundo lugar, lo que encontramos acá y de qué manera nosotros podemos esperar sin rendirnos, esperar de manera paciente, sin desesperarnos, es mirar y actuar con madurez. Cuando llegó el virus, nadie dijo, esta es una tremenda oportunidad para crecer, para madurar en la fe. Nadie dijo, esta es una tremenda oportunidad para ser más sabio, para ser más inteligente. No, lo que hicimos fue reclamar. Pero naturalmente lo que Santiago nos está diciendo, quiero leer Santiago capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. No pienses pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no importa lo que yo quiera hacer alguna cosa, eso no cambia el corazón de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que enfrentar este periodo con madurez, que tenemos que enfrentar este tiempo con inteligencia. Si enfrentas este tiempo, este periodo con fe, esperando, sin rendirte, serás fortalecido, porque Dios no quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas maduro. Dios no quiere tu felicidad.
Dios quiere que tú tengas la suficiente madurez para enfrentar este tiempo complejo y este tiempo difícil. Vivir por fe, en primer lugar, entonces, es esperar sin rendirse, sin desesperación. Entonces, por lo tanto, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, vivir por fe es también esperar con una amplia visión. Vivir por fe es esperar con una visión amplia, o incluso podríamos decir con una cosmovisión correcta, estar pendiente, estar alerta. Y nos encontramos con este texto aquí que nos está hablando, versículo 1 en adelante: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces nos encontramos en esta perspectiva que hay que subir, dice Habacuc, que va a subir, ¿cierto?, al muro, dice una versión diferente. Pero lo que él está mostrando es que hay que subir a la torre. Ahora la pregunta: ¿por qué las ciudades construyeron torres altas en la antigüedad? Para ver lo que venía. A ras de tierra, no tenías ninguna opción de permanecer en tu tierra sin ser invadido. A ras de tierra no tenías ninguna opción. Yo me acuerdo que una de las cosas más bacanas cuando yo jugaba Age of Empires es que yo llenaba de torres vigías el lugar de juego, y cuando tenía alguna torre vigía de repente ya me estaban atacando, estaba ocurriendo alguna cosa. Yo sé que algunos de ustedes quizás conocen este juego, pero ¿qué es lo que muestra? Muestra lo importante de una torre, lo importante de mirar más allá, lo importante de tener una capacidad, una visión amplia de lo que está ocurriendo. Altos muros, ¿cierto? Lo que encontramos acá antiguamente, no eran numerosas las puertas para la ciudad, eran pocas las puertas y eran controladas, y habían torres con vigías el día entero, mañana, tarde y noche. Y si alguna persona no estaba ahí, no estaba cumpliendo su trabajo, era pena de muerte. Entonces, esta torre, esto es lo que está diciendo, esperar con esta amplia visión. Lo que está diciendo Habacuc es que podrás ver lo que viene. Por lo tanto, vivir por fe no solamente es esperar sin rendirse, sin desesperación, es también tener una amplia visión de lo que está ocurriendo. ¿Y qué significa esto? Si nos hacemos la pregunta, ¿qué significa para nosotros poder entender esto? Que no solamente debes mirar tu problema, que no solamente debes mirar tu ombligo, que no solamente debes mirar lo que te está ocurriendo en primer lugar, sino que también tienes que tener una amplia visión de la realidad. Y la única manera de tener una amplia visión de la realidad es conociendo la verdadera historia del mundo. Muchas personas vienen a preguntarme como pastor, y me imagino que a Jonathan y a todos los pastores les ocurre, tratando de responder un montón de preguntas. ¿Sabes? Hay preguntas que son levantadas cuando no conocemos mucho de la Escritura. Pero en la medida que tú vas teniendo comunión con Dios y conociendo la Escritura de manera saludable y entendiéndola, te darás cuenta que tendrás una visión amplia y mayor. Y esas preguntas que tenías en un inicio ya no estarán, porque estás viendo, está ocurriendo eso. Hubo una época en la cual en mi vida yo me encontraba en un campamento en el sur de Chile, y yo era extremadamente fundamentalista y cerrado a algunos elementos de la Escritura, y me decían, no, esto era así y se acababa. Y un día estaba dentro de la cabaña y había un muchacho que tocaba súper bien la guitarra, y en una conversación, estando con un amigo, me dice: qué lamentable que tengas una mente tan obtusa, una mente tan cerrada. Me dijo, lo que tú tienes que hacer es subir al monte, como dijo Habacuc, en la torre, y observa, porque el día de hoy tu visión está cegada porque estás en el piso y no consigues ver. Y es posible que tú también estés en esa posición, como me ocurrió a mí hace muchos años, que sea necesario que el Señor te diga hoy: sube a la torre,
Amplía tu visión. Sube a la torre, amplía tu visión, sal de tu propio problema, porque Dios no únicamente tiene control y soberanía sobre tu vida, Dios tiene control sobre el universo entero. Romanos 8:18 nos recuerda lo que está ocurriendo con el apóstol Pablo. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame en Romanos 8:18 y dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Observa, lo digo de nuevo, porque pues tengo por cierto que las aflicciones, Pablo está diciendo que los problemas que tiene en este momento no se comparan con aquello que va a venir. Jesucristo, el Dios encarnado, Dios Padre y su Espíritu Santo en este minuto te están diciendo, ¿cierto? Tienes que vivir por fe. Y vivir por fe significa esperar sin desesperarte, esperar sin rendirte. Significa sube a la torre, espera con una amplia visión. Tus problemas no es el único problema. Dios tiene control absoluto de todo esto. Pablo sube a la torre en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, y Pablo consigue ver más allá. Pablo mira lo que viene, mira más allá de su problema. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es subirse a la torre y avanzar. Entonces, por lo tanto, vivir por fe es esperar sin rendirse, esperar sin desesperarse. Vivir por fe es esperar teniendo una amplia visión. Si quieres decirlo también con una cosmovisión verdadera y real, lo podrías decir. Pero lo que el apóstol, lo que Habacuc nos está mostrando es que para poder vivir por fe hay que subir a la torre y tener una amplia visión. Al mismo tiempo, Habacuc nos está diciendo que para vivir por fe, ya hay que esperar sin dejar el puesto. Hay que esperar sin dejar el puesto. ¿Y qué significa esto? Hablando justamente en esta misma perspectiva. Los que saben alguna cosa, los que han tenido alguna relación con el ejército o tienen algún conocimiento, saben lo que estoy hablando, lo que voy a hablar. ¿Por qué? No importa nada. No importa si te resfriaste, no importa tus sentimientos, no importa lo que está ocurriendo, la guardia jamás se deja. La guardia jamás se deja. Si estás de guardia, ahí te quedas. No importa tu sentimentalismo, no importa que tu polola te dejó, no importa, cierto, que tuviste problemas matrimoniales, estás ahí y te quedas en la guardia. Ese es tu puesto, ese es tu lugar. Y lo que Habacuc está diciendo, estoy aquí a la espera, ¿cierto? Primero, esperando sin desesperarme, esperando, ¿cierto? De manera que no me voy a rendir. Estoy aquí esperando, ¿cierto? Teniendo una visión amplia, pero también esperando sin abandonar, sin dejar el puesto. Estoy aquí, no importa lo que está ocurriendo. Habacuc está, podríamos decir, en este interludio, tratando de comprender, tratando de entender a este Dios bueno, a este Dios misericordioso, a este Dios maravilloso. Y lo que Habacuc está diciendo es: no dejes tu puesto, jamás. No importa lo que ocurra, no dejas tu puesto y lo cumples de manera obediente. Te entregas por ello, te entregas, haces lo que tienes que hacer. Ahora, esta palabra esperar que llevamos hablando, fíjate que en latín la palabra esperar es esperare, que significa tener esperanza. O sea, estoy esperando sin desesperarme, con confianza, sin angustiarme. Estoy esperando, ¿cierto? Aquí en la torre, teniendo una amplia visión de todo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo no voy a dejar el puesto, no lo voy a abandonar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando vienen los problemas? Puedes cansarte. Puedes sentir que Dios está ausente en tu vida. Puedes estar confundido. Puedes tener algún tipo de decepción. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Muchas veces en nuestra vida y en nuestra existencia, cuando esto ocurre, dejas de orar. Dejas de leer la Biblia.
dejas de tener comunión con Dios, dejas de reunirte con tus hermanos, dejas de estar con ellos y acompañarlos, dejas de participar en la nano iglesia, ¿cierto? Dejas de tener comunión con ellos, dejas de servir a otros. Eso es lo que ocurre cuando nosotros como seres humanos tenemos esta perspectiva, sin darnos cuenta, abandonamos nuestro puesto, abandonamos nuestro lugar, abandonamos el lugar. Si quieres vivir por fe, tienes que estar dispuesto a esperar sin dejar tu puesto, sin dejar la guardia, sin moverte, sin inmovilizarte, estar en ese espacio. En el año 1974, en la isla de Lubang, en Filipinas, un japonés fue encontrado. Su nombre era Hiro Oneda, ¿ya? Hiro Oneda. ¿Y qué pasó con este hombre? En 1974, ya este japonés, imagínate, había estado durante 30 años perdido. El ejército japonés, 15 años atrás, ya lo había dado por muerto. Pero Oneda, ya estaba ahí y estaba con uniforme, estaba parapetado, estaba con sus armas, estaba con granadas, estaba con sus rifles. 30 años después que él había sido dado por muerto, ya la guerra había pasado 29 años antes y él estaba ahí perdido, pero él seguía firme en ese lugar. Durante 30 años sobrevivió porque esperó y estuvo ahí sin abandonar su puesto, sin dejarlo. Lo encontró ahí un estudiante universitario que estaba de visita en esa isla y durante todos esos años él esperó. Y cuando lo quisieron sacar, ¿sabes lo que ocurrió? Él no quería moverse porque él estaba esperando su guardia. ¿Qué ocurrió? Él únicamente recibió una carta de su superior. Y en la carta del superior decía: soldado, hemos perdido la guerra. Y hemos perdido, ya no la ganamos. Y lo que ocurrió con este soldado japonés fue que entró en llanto, porque durante los últimos 30 años de espera, él había guardado el lugar. Y la última noticia que él esperaba era justamente decir que habían perdido la guerra. Y él quedó ahí profundamente acabado. Y ahí se entregó, ahí se rindió. Y justamente y únicamente en ese minuto terminó la guerra para él. Para nosotros es diferente. Discípulos de Jesús que estamos esperando, somos alimentados y somos orientados por la palabra del Señor a no dejar nuestro puesto, porque sí tenemos esperanza, porque sí sabemos el final de la historia, sí sabemos lo que va a ocurrir. El Señor ha ampliado nuestra visión en esta perspectiva. Por lo tanto, también, en cuarto lugar, vivir por fe significa esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. Entonces, en primer lugar dijimos, vivir por fe es esperar sin rendirse, sin desesperarse. Vivir por fe es esperar, ampliando la visión, subiendo a la torre, teniendo una visión más amplia. Vivir por fe es esperar sin dejar tu puesto, sin abandonar el lugar que Dios te ha dado, sin dejar la guardia. Pero vivir por fe es también esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. Vivir por fe es esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. Habacuc, algunos teólogos o algunos estudiosos han dicho, es el pequeño libro de Job. Habacuc es como un pequeño libro de Job. ¿Por qué? Porque recuerda la historia de Job. Satanás se acerca a Dios y le dice, mira, ahí está tu siervo Job. Porque uno, Dios le dice, ¿cierto? Abiertamente, no hay nadie como mi siervo Job. ¿Y qué es lo que dice Satanás? Él está ahí por tus bendiciones. Él está ahí por todo lo que tú le has dado. Él está ahí por la gracia que tú le das día a día. Pero quítasela, dice Satanás. Quítale todo lo que tú le has dado y te vas a dar cuenta cómo te va a maldecir. Quítale lo que tú le has brindado y te vas a dar cuenta cómo Él te maldice. Satanás tenía mucha razón en relación a nosotros. ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo llegaste a Dios? Muchos de nosotros llegamos porque éramos infelices.
Muchos de nosotros llegamos porque estábamos sufriendo. Quizás muchos de nosotros llegamos porque estábamos buscando perdón. Muchos de nosotros llegamos porque estábamos buscando alguna quizás bendición de Dios. Es posible que hayas llegado así a Dios. Es posible que hayas llegado para recibir gracia y bendición de Dios. Pero no tiene que seguir siendo así. No tiene que continuar siendo así. Entonces, ¿qué significa esperar en Dios? Entonces, cuando pensamos en esto, ¿qué significa esperar en Dios? Esperar en Dios significa amarlo con todo tu corazón, amarlo profundamente por lo que Él es. Amarlo profundamente por lo que Él es. Mira lo que nos dice el libro de Hebreos. Quiero invitarte a leer. Yo tengo la Biblia aquí al lado, por eso me estoy corriendo, chiquillos. Una Biblia más grande. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versos 36 y 37. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Las palabras de Habacuc. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto lo encontramos aquí en este espacio maravilloso de lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, mostrando esta característica. Él viene, por lo tanto debes tener tu corazón puesto en una relación de intimidad con Él. Cuando salgo de viaje, y esto lo conversaba con mi esposa antes de poder compartirlo con ustedes, a tus hijos, pero en este caso mis hijos, cuando salgo de viaje, mis hijos me están esperando y lo primero que ellos dicen, cuando dicen, papá, ¿qué trajiste? Claro, están preguntando por, entre comillas, la bendición, qué sé yo, o el regalito, pero en el fondo, ¿sabes? No es lo mismo. Yo le decía a mi esposa, ¿y qué pasaría si yo mando un regalo? No, porque ellos te están esperando a ti. Y eso ocurre. Lo que está diciendo Habacuc es que tenemos que esperar a Dios porque lo amamos. Tenemos que esperar a Dios porque tenemos comunión con Él. Y por lo tanto, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil que estás pasando, en medio de esta circunstancia, hoy es el tiempo de descubrir si amas las bendiciones de Dios más y mucho más que el Dios de las bendiciones. Hoy es el tiempo de poner a prueba tu corazón si amas más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Por lo tanto, vivir por fe es esperar a Dios y esperar al Dios de las bendiciones, y no las bendiciones de Dios. Qué tremendo poder comprender esto, queridos. Entonces, por lo tanto, vivir por fe es esperar sin rendirse, sin agotarse, sin desesperarse. Vivir por fe es subirse a la torre, ¿cierto? Y tener una visión más amplia. Vivir por fe es esperar sin dejar tu puesto. Vivir por fe es estar ahí en la guardia, no abandonando, no dejando lo que tienes que hacer como discípulo del Señor. Vivir por fe es esperar a Dios y no a las bendiciones de Dios, y amar a Dios por lo que Él es. Y finalmente, vivir por fe, queridos, es esperar renunciando a la amargura y a la autocompasión. Vivir por fe es esperar renunciando a todo tipo de amargura y a todo tipo de autocompasión. Mira lo que nos está diciendo el versículo 4, ya que es el versículo más uno de los más importantes de la Biblia. Texto utilizado por el apóstol Pablo en Romanos, texto utilizado por el apóstol Pablo en Gálatas. Incluso lo vimos acá, que viene después los versículos que acabo de ver, como también lo utiliza el autor de Hebreos, que es esperar
pacientemente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, renuncia y entrega su corazón a su propio placer, a su propio deleite, al propio yo. Y se va a llenar de amargura y de autocompasión o incluso de autocomplacencia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Basa tu fe en los propósitos redentores de Dios. O sea, basa tu fe en la buena noticia del Evangelio. En la buena noticia del Evangelio. Y frente a esto nos encontramos con algo interesante. Primero, tenemos dos opciones. La primera opción es dejarnos afectar por las circunstancias de la vida. La opción que tenemos el día de hoy es dejarnos afectar por la pandemia, es dejarnos afectar por el COVID-19, es dejarnos afectar por el dolor y el sufrimiento que nosotros tenemos y dirigir nuestra vida en esta perspectiva. O puede ser afectado profundamente por los propósitos redentores de Dios, por Jesucristo, el Dios encarnado, que pueda gobernar cada milímetro de tu existencia, que por medio de su palabra y por medio de tus poros, en medio del dolor y del sufrimiento, tú puedas decir: estoy viviendo por fe, porque estoy esperando, y en esta espera estoy renunciando a la amargura de mi corazón en medio de este dolor, a la amargura de mi vida en medio de esto, o incluso al mismo orgullo, o incluso a mi propia autocompasión de decir: pobrecito de mí, ¿qué será de mí en este tiempo de COVID-19? ¿Cómo el Señor nos ha abandonado? Y no podemos tener... tenemos estas dos opciones. Uno, dejar tu vida y tu existencia que sea afectado por las circunstancias, o tu vida puede ser profundamente afectada por Dios, por Jesucristo y su palabra. Mira lo que dice Santiago. ¿Dónde está aquí mi texto, mi Biblia? Aquí estamos. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Mira lo que dice Santiago. Lo voy a leer, que todavía no me han llegado mis lentes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor, el diablo, anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Discípulos del Señor, esperamos teniendo esta plena confianza, sin rendirnos, sin angustiarnos. Vivimos por fe, subiendo a la torre, teniendo una visión amplia. Vivimos por fe, esperando, sin abandonar nuestro puesto, sin abandonar el estilo de vida que Jesús ha trazado para nosotros. Esperamos a Dios y no las bendiciones de Dios. Vivimos por fe, esperando, ¿cierto? Renunciando a la amargura y a la autocompasión, porque queremos que Él venga, anhelamos que Él venga. En Lucas capítulo 12 nos encontramos con esta parábola del Señor, del siervo vigilante, del siervo que vigila, que está ahí como atalaya. En este texto que nosotros nos encontramos en Lucas capítulo 12, del versículo 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, se arreglará y hará que se sienten a la mesa, y Él vendrá a servirles. ¡Qué tremendo! Está diciendo que si vivimos por fe, si esperamos en confianza, si renunciamos a la amargura, al orgullo, a la autocompasión, nuestro Señor vendrá y nos servirá.
Jesucristo, el Dios encarnado. Entonces, vivir por fe es esperar sin rendirse. Vivir por fe es esperar en la torre, ampliando nuestra visión. Vivir por fe es esperar sin abandonar el puesto a pesar del dolor y del sufrimiento. Vivir por fe es esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. Y finalmente, vivir por fe es esperar sin amargura, sin autocompasión. Lo sé, llevas 4 meses sin recibir la Santa Cena, sin recibir la comunión santa que estabas acostumbrado a recibir todos los meses. Y sé que es doloroso. Para ustedes que han estado acostumbrados a este estilo de vida comunitaria tan unida y tan apasionante como ustedes la han tenido, quiero invitarte a que vivas por fe. Quiero invitarte en el nombre de Jesús, Jesucristo el Dios encarnado. Él avanzó pacientemente. Jesucristo, el Dios encarnado, Él esperó y no se rindió y caminó en la dirección del Calvario, no desesperó. Jesucristo, el Dios encarnado, vivió por fe, esperando y ampliando y teniendo una visión mucho más allá, porque si fuese por Él no hubiese dicho, Señor, que pase de mí, ¿cierto?, esta copa. No, Él la tomó, Él bebió la copa amarga, Él estuvo ahí. Al mismo tiempo, vivir por fe es esperar. Jesucristo no dejó su puesto, Jesucristo no abandonó la guardia, Jesucristo estuvo ahí y Él se entregó de manera obediente hasta muerte y muerte de cruz. Jesucristo esperó porque Él amaba profundamente a su Padre y no las bendiciones de su Padre. Y finalmente, Jesucristo nunca se dejó dominar por el corazón y el dominio de las amenazas del hombre, de un corazón orgulloso, porque no había pecado en Él. Frente a tantas tentaciones, la invitación en este minuto es: vive por fe, espera sin rendirte. Vive por fe, espera en la torre ampliando tu visión. Vive por fe, espera en tu puesto y no te muevas. Vive por fe y espera a Dios y no las bendiciones de Dios. Vive por fe, espera sin amargura, sin autocompasión, que el día de tener comunión y la Santa Comunión volverá. Porque nuestra esperanza no está en nosotros, está en Él. Dios te bendiga. Señor, te alabamos y te damos gracias por este momento especial que tenemos contigo y tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que esta comunidad, que esta maravillosa comunidad viva plenamente por fe. Viva una fe, Señor, sin angustiarse, sin desesperarse. Viva una fe en la cual, Señor, su conocimiento es ampliado porque tienen una visión, Señor, mucho más allá de la terrenal. Porque están esperando, Señor, tus cosas, las cosas celestiales, Señor, que están en su puesto y están esperando, Señor, y no se están moviendo y están esperando obedientemente. Señor, que esta comunidad pueda vivir por fe, esperando tener una comunión maravillosa contigo y no con tus bendiciones. Y finalmente, que esta sea una comunidad que viva, Señor, de manera maravillosa, esperando, renunciando a todo tipo de amargura y autocompasión. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos. Reciban un gran abrazo. Chao, chao.